Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Aquí estamos, hermanos, gozosos para compartir de la palabra del Señor. Está contento, está gozoso, alégrese, porque Dios, hermano, es maravilloso. Dios es bueno. Amén. Quiero invitarle a que pasemos un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Amén. Hoy es un día jueves hermoso, jueves de los últimos tiempos. Amén. Y fíjese bien que hermoso es el Señor, hermano, que ya es el estudio número 12. Estudio 12 de los últimos tiempos. Amén. Hoy jueves ya, ¿qué es, hermano? Ya 18, ¿verdad? Jueves 18 de junio de este año 2020. Sea bienvenido, le amamos en el amor del Señor. Prepárese a recibir la palabra del Señor. Disfrute con nosotros el estudiar la misma. Amén. Invite a su familia, invite a su esposo o su esposa que se acerquen aquí a la pantalla, al celular, a su dispositivo y vamos a estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarle a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Amén. Bendito Dios, te damos las gracias en este momento por este tiempo que nos das, Señor, de poder reunirnos en nuestros hogares para estudiar de tu palabra. Bendito y alabado seas, te damos a ti la honra y la gloria. Te pido que en este momento, mi Señor, tomes en control, Señor, nuestras vidas, nuestras mentes, que todo nuestro ser, Señor, esté, mi Dios, bajo tu control, que todo nuestro ser, Señor, se rinda ante ti y que en esta noche, Señor, tarde noche, podamos ser dirigidos por tu presencia hacia todo el conocimiento de toda la verdad que está en la palabra de Dios, en la Escritura. Gracias te damos. Es un día, Señor, en el cual te alabamos y te bendecimos y te damos las gracias porque nos permites hasta el día de hoy estar aquí y estar en pie, Señor. Gracias te damos. Bendice a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos bendícelos, mi Señor, y pon tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pon tu paz sobre nuestras vidas. Gracias te damos. A ti la honra y la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Hermano, quiero compartirle, fíjese bien, el día de hoy un estudio muy hermoso acerca de las razones o las evidencias del por qué la iglesia no pasará por la gran tribulación. Quiero mostrarle brevemente lo que hemos estudiado hasta el día de hoy. Aquí tenemos el esquema general, por así decirlo, de esta importante doctrina acerca de los últimos tiempos, ¿sí? Comenzando aquí, hermano, desde la cruz de Cristo. Es decir, bueno, hay más información hacia atrás, pero estamos poniendo el esquema a partir de la muerte de Cristo en el año 33, ya de nuestra era, ¿sí? Comienza a partir de la venida del Espíritu Santo la era de la iglesia o el tiempo, hermano, de la iglesia. Es el mismo tiempo que le llamamos la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque es donde la iglesia tenemos que dar testimonio, hermano, de el evangelio de Dios, del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto cómo hasta la muerte de nuestro Señor, ¿sí?, culmina bíblicamente la semana 69. La semana 70, que es esta, la semana 70, que es la gran tribulación, fíjese bien, no comenzó inmediatamente después de la semana 69. Y no comenzó precisamente porque es el tiempo de la paciencia de Dios, como nos lo dice el apóstol Pedro. Amén. Ahí en una de sus cartas, ¿sí?, él nos enseña, hermano, que estamos viviendo en el tiempo de la paciencia de Dios, para que más personas vengan al arrepentimiento. Entonces, la labor como iglesia que tenemos que estar haciendo ahorita, hermano, es la de predicar el evangelio del reino, como lo dice también en Mateo capítulo 24. Amén. Que este evangelio del reino, hermano, sea escuchado en todo el mundo. Amén. Cuando esto, hermano, se complete, también como Pablo lo dice a los romanos en el capítulo 11, en el verso 25, que la plenitud de los gentiles haya entrado, es decir, hasta que se haya completado, por así decirlo, el número de personas que faltan por ser salvas, entonces, hermano, se lleva a cabo el arrebatamiento. El Espíritu Santo será tomado de en medio, será quitado de en medio, como también Pablo lo enseña en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, ¿sí?, en los versículos 5 y 6, donde
quien detiene la manifestación del anticristo, recuerde, es el Espíritu Santo. Y una vez que éste sea quitado, bueno, pues la iglesia acudirá también a lo que Pablo menciona en ese mismo pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, pero en el verso 1, lo que Pablo menciona como nuestra reunión con Él, nuestro recogimiento con Él, en el aire. Amén, como también Pablo lo dice, pero ahora en la primera carta, capítulo 4, verso 17 de 1 de Tesalonicenses. Nos vamos al cielo en el arrebatamiento, y aquí se va a llevar a cabo el periodo de la semana 70, que es el de la gran tribulación, dividido en dos periodos de 3 años y medio, de 3 años y medio, lo que conocemos también como los periodos de 1260 días, o también como Daniel nos lo muestra, de un tiempo, tiempos y medio tiempo, dividido en 3 años y medio el total de la gran tribulación. La primera parte de aparente paz y seguridad, a la mitad de la gran tribulación, el anticristo se quita el antifaz de Mesías que él tenía para engañar a los judíos, que lo va a hacer, que lo está haciendo, ¿sí? Y comete el acto de la abominación desoladora, cuyo antecedente ya ha sucedido, ¿verdad?, con otros personajes que a través de la historia en el templo de Dios han hecho algo similar. Pero lo que este hombre haga durante ese periodo, bueno, pues dará inicio a la otra mitad de la gran tribulación, que se conoce como la aflicción de Jacob, en donde el diablo, literalmente con sus agentes, el falso profeta, el anticristo, van a llevar a cabo una persecución terrible, principalmente sobre judíos, para quererlos exterminar, para quererlos destruir. Pero Dios en su bondad no lo permitirá. Mandará a sus 2 testigos para que den testimonio en Jerusalén. Saldrá de este periodo de la aflicción de Jacob un remanente, entre el cual va los 144,000 sellados. Un remanente fiel, hermano, que va a ser la base para la sociedad en lo que será el reinado de Cristo en la tierra, conocido como el milenio, ¿sí? El periodo de la gran tribulación da por término o da por fin al tiempo de los gentiles, que prácticamente, bueno, pues se lleva a cabo desde el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén es destruido. Los judíos son dispersados, son perseguidos, son asesinados, muchos de ellos, y a partir de ese año y hasta el año actual, es decir, hasta el momento en el que la gran tribulación termine, no quiere decir que sea en este año actual, sino que lo señalo como ejemplo del año actual en el que estas cosas se vayan a estar realizando, ¿de acuerdo? Entonces, termina el tiempo de los gentiles con el día del Señor, conocido también como el día de la ira, ¿sí? El día de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Cuando Él viene a la tierra para salvar a su pueblo Israel. Amén. Se lleva a cabo en el valle de Megiddo, la batalla del Armagedón, donde Cristo, hermanos, literalmente destruye a las naciones que le están haciendo la guerra a Israel. Los destruye en ese valle, en la batalla de Armagedón. Cristo establece su reino aquí en la tierra, poniendo su pie en el monte de los olivos, mismo de donde Él ascendió a los cielos, y dar así inicio a un reinado que ningún gentil, que ningún presidente, ningún rey, ningún monarca, ningún gobernante pudo hacer. Y Cristo lo hará en un periodo conocido como el milenio, o bien los 1000 años del reinado de Cristo, aquí en la tierra. Posteriormente a esto, una vez que Satanás es lanzado al abismo por 1000 años, mismos 1000 años en los que Cristo reinará en la tierra, al término de este milenio, al término de esos 1000 años, Satanás vuelve a ser liberado. Y lo primero que hace es llevar nuevamente el corazón de la gente en rebeldía contra Dios, en la última revuelta del planeta Tierra en contra de Cristo. Y es cuando finalmente se lleva a cabo en esa última revuelta la destrucción de este planeta, del planeta Tierra. Es decir, el mundo como lo conocemos no termina en la gran tribulación
no termina en la segunda venida de Cristo, sino que termina hasta el momento de esa última revuelta en la cual Dios termina con todos aquellos corazones, con todas aquellas personas duras y rebeldes, ¿sí? Y establece su juicio del gran trono blanco. Posterior a este, cielos nuevos y tierra nueva. Toda una eternidad con nuestro Señor, con el Padre. Amén. Gloria al Señor. Es a grandes rasgos, hermano, el panorama de los últimos tiempos, ¿sí? El último estudio que hemos tenido está aquí comprendido en lo que es la segunda venida y la batalla del Armagedón. Se le conoce también a la segunda venida como la parucía de Cristo, ¿sí? Y hemos mencionado que la parucía de Cristo es algo más que su simple aparición para salvar a su pueblo, sino que es un estado de estar con Él. Eso significa la palabra parucía, estar con Él. Por lo tanto, hemos dado las bases bíblicas de que esa parucía de Cristo, ese estar con Él, comienza con la iglesia en el momento del arrebatamiento, en el momento en el que la iglesia es tomada por Cristo, ¿sí? Para que esté con Él, porque ese es el deseo de Él. Amén. Gloria al Señor. Le estoy resumiendo, hermano, lo de 11 estudios anteriores. Hoy es el estudio número 12 acerca de los últimos tiempos. Y aquí está el título: Evidencias de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Hemos dado hasta el día de hoy muchas bases bíblicas, hemos dado mucho contexto escritural, mucho contexto bíblico, donde hemos mencionado que por ningún lado se ve a la iglesia en el periodo de la gran tribulación. Pese a que ese es el punto más controversial de toda esta doctrina, hermanos, bíblicamente no hay razón, no hay motivo, escuche esto, no hay argumento bíblico, no hay ninguna lógica en las escrituras para ver a la iglesia en el periodo de la gran tribulación. Pese a que en ocasiones nos aferramos más a algo que un hombre cree en relación a que es que sí tenemos que pasar por la gran tribulación. Mire, he platicado con mucha gente, pastores, líderes, ministros, gente muy estudiosa, hermano, que afirma que la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Y le quiero decir una cosa, tras ver no solamente estas evidencias, sino tras ver toda la lógica de la palabra de Dios, como lo hemos hecho hasta este estudio número 12, son convencidos de que la iglesia no se ve por ningún lado en el periodo de la gran tribulación. Y muchas de las veces, fíjese bien, nos aferramos nada más a algo que un hombre dice, pero no nos aferramos, no le hacemos caso a lo que la palabra de Dios dice. Y muchas personas, fíjese bien, creen que la iglesia sí va a pasar por la gran tribulación, nada más porque lo escucharon de una persona, nada más porque lo oyeron tal vez de su pastor, pero muchas de las veces no conocen las bases, no tienen el conocimiento bíblico para tal afirmación. Y una vez que lo conocemos, claramente llegamos a la conclusión de que la iglesia no se encuentra en la tierra durante el periodo de la gran tribulación. Amén. Así que, fíjese bien, el día de hoy vamos a ver estas evidencias de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. ¿Está listo? Prepárese, tenga su libreta a la mano, su pluma y su Biblia. Amén. Recuerde, no podemos hablar de esta doctrina con otro tipo de literatura que no sea la palabra de Dios, con otro tipo de herramientas, hermano, que no sean las que la palabra de Dios incluye o abarca. Porque si queremos explicar, hermano, este tema con libros, hermano, de metafísica, con libros del gnosticismo, con novelas incluso, con aparente ciencia cristiana, hermano, o con diccionarios que nada tienen que ver, hermano, con el lenguaje en el que las palabras de la Biblia fueron escritas, fíjese bien, podemos errar, podemos fallar. Es por eso que solamente hemos hablado de este tema, usted lo sabe, que desde que comenzamos y hasta el día de hoy, exclusivamente lo hemos hecho basados en la Biblia. Amén. Así que vamos a comenzar. ¿Qué le parece?
La primera razón, fíjese bien, la primera razón de que la iglesia no pasará por la gran tribulación es por el hecho de que hemos mencionado de que este es un periodo de retribución divina, ¿sí? Entonces la primera evidencia está en que la gran tribulación es un periodo de retribución divina. Es decir, es donde Dios, hermano, lleva a cabo parte de su ira, por así decirlo, sobre la tierra. ¿Por qué razón? Por la razón, hermano, de la dureza del corazón del hombre, más particularmente de su pueblo Israel. Pablo nos menciona en Romanos 11:25 que le ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, ¿sí? Ese endurecimiento en parte es necesario que sea despertado en ellos, que termine ese endurecimiento, ¿sí? Ese endurecimiento lo mostraron con su Hijo Jesucristo. Qué tremendo, ¿no le parece? Como cuando Cristo vino a los suyos no le recibieron, ¿sí? Lo rechazaron, no creyeron en Él como el Hijo de Dios. Claro que no todos, pero sí la gran mayoría no creyeron en Él como el Hijo de Dios. Y eso es algo que está sucediendo hasta el día de hoy. No creen que Jesús, el hijo de un artesano, de un carpintero, haya sido el Mesías. Es por ello que hemos mencionado que para los judíos no es la segunda venida, sino la primera venida, porque no creyeron que la primera venida de Cristo, habiendo nacido de una virgen, habiendo nacido en un pesebre en forma humilde, no creyeron que Él fuera el Mesías. Y lo vuelvo a enfatizar, no todos. Hubo quienes sí creyeron en Él como el Hijo de Dios. Amén. Por lo tanto, si la gran tribulación es un periodo de retribución divina sobre el mundo, fíjese bien, sobre el mundo, y en particular sobre su pueblo, sobre los judíos, para quitar, hermano, ese endurecimiento y convertir sus corazones a Él y solamente a Él. Por lo tanto, hermanos, ese periodo de retribución divina, que es un periodo de ira, no de la gran ira, sino de ira de Dios, durante ese periodo, fíjese bien, no se ve a la iglesia, hermano, en la gran tribulación. Déjele explico por qué. Porque el propósito de la gran tribulación es convertir los corazones de su pueblo a Él, entre los cuales puede haber también gentiles de otras naciones que también conviertan su corazón a Dios. Sin embargo, ese trato de ira sobre el mundo es algo de lo cual, fíjese bien, la iglesia de Jesucristo ya se salvó. ¿Por qué? Porque a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario es el filtro o es el lente que nos hace salvos de la ira de Dios. Es por eso, hermano, que decimos que somos salvos. A ver, déjenle explico eso. ¿Usted es salvo? Un creyente puede decir, pastor, yo soy salvo. ¿Y de qué somos salvos? A ver, contésteme, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira. Por lo tanto, en este periodo de 7 años de retribución divina, de la ira de Dios, fíjese bien, no de la gran ira, porque es diferente. El día de la gran ira es el día de la segunda venida, el día del Señor. No, yo hablo que en este periodo se manifiesta la ira de Dios sobre el mundo, pero no esa gran ira que se va a llevar a cabo en su segunda venida. ¿Queda claro? Por lo tanto, si durante este periodo la ira de Dios tiene como propósito convertir sus corazones para hacerlos salvos, dígame, ¿qué propósito tiene Dios con la iglesia que ya es salva, como para que la iglesia se quedara al periodo de la gran tribulación si la iglesia ya es salva? Si de aquí va a salir un pueblo, un remanente salvo, dígame, ¿no le cree que es redundante? ¿No le cree que es, cómo decirlo? Sí, redundante. El hecho de que la iglesia se quede en la gran tribulación teniendo ya la salvación, de la cual en este periodo Dios
le va a dar a aquellos cuyos corazones se conviertan a Él. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva bíblica, no personal, no con la intención de manipularle, no, sino bíblicamente, hermano, no se ve a la iglesia en la gran tribulación. Me estoy explicando. Somos salvos, y se lo vuelvo a decir, ¿de qué somos salvos? De la ira de Dios. En otras palabras, Dios trató con la iglesia en la cruz con su Hijo Jesucristo. Escuche esto. La ira que usted y yo merecíamos, Cristo la llevó en sí mismo como una consecuencia de nuestros pecados. Él tomó nuestras rebeliones. Él nos salvó en la cruz ante la ira del Padre. Por lo tanto, hermano, no hay motivo para que alguien se aferre, ¿sí?, a decir que no, es que la iglesia se tiene que quedar. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que pagar, la iglesia tiene que ser purificada, la iglesia tiene que ser salva, la iglesia tiene que crecer en su fe y para ello tiene que estar en la gran tribulación. No, discúlpeme, no hay motivos bíblicos, escriturales, para lo que usted, si fuera eso, para lo que usted creyera. La iglesia no se ve en la gran tribulación. Cristo nos redimió, nos salvó de la ira de Dios, que merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero ahora el Padre nos ha aceptado como a sus hijos, por el sacrificio del Hijo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Esa es, hermano, la primera razón. Amén. No puedo anotarle aquí todo lo que acabo de explicar, pero espero que con esto que vaya anotando en el pizarrón, usted con libertad lo pueda ampliar todavía más en su libreta conforme a lo que estamos explicando. Amén. Esa es la primera razón. La número 2, vamos a verla. La número 2, hermano, es comprender, fíjese bien, comprender lo que la iglesia es, ¿sí? La iglesia, muchas de las veces tenemos una visión muy corta y muy limitada de esta, porque nos limitamos, hermano, a pensar en la iglesia nada más como nuestra iglesia, nada más como esta generación de la iglesia que está viviendo, por ejemplo, en el año 2020, en esta década. No. La iglesia, hermano, como lo explicamos en uno de los estudios anteriores, decíamos que la iglesia es algo más grande. No podemos ver a la iglesia nada más como esta generación, tampoco podemos ver a la iglesia como una iglesia local, sino que la iglesia es el cuerpo de Cristo en la tierra, que ha estado en la tierra, no pertenece a la tierra, pero fue dejado aquí en la tierra, y el Espíritu Santo en ella como el consolador. ¿Y de qué nos consuela? De la presencia de Cristo. Cristo no se iba a quedar aquí en la tierra, Él se iba a ir, pero Él al irse a la diestra del Padre, mandaría la promesa del Espíritu Santo, misma que en el libro de los Hechos, capítulo 1, Cristo, antes de ascender a los cielos, les manda a los apóstoles, a todos los discípulos, que no se fueran de Jerusalén, sino que permanecieran allí hasta que la promesa del Espíritu Santo viniera. ¿Y en qué día sucedió esto? En lo que conocemos como el día del Pentecostés. Pentecostés significa 50, del griego quincuagésimo. Amén. Y es precisamente, fíjese bien, ese día 50, un simbolismo o un paralelismo de cuando Moisés, tras haber sacado al pueblo de Dios de Egipto, es el simbolismo o paralelismo de cuando Moisés recibe la ley de Dios en el monte, las tablas de la ley. Amén. ¿No le parece, hermano, estos paralelismos bíblicos hermosos? Por lo tanto, fíjese bien, si entendemos lo que la iglesia es, no podemos afirmar, hermano, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, porque escuche esto, se lo voy a poner acá arribita, mire. La iglesia tiene como edad, desde aquí y hasta el día en el que el arrebatamiento acontezca, tiene una edad
de casi 2000 años. ¿Sí? La iglesia tiene una edad de casi 2000 años. Pero nuestra visión, se lo vuelvo a decir, es muy limitada, muy corta. Y decimos que la iglesia nada más somos nosotros, los que vivimos ahorita, esta generación, de que nada más es nuestra iglesia local. No. La iglesia para Dios, la iglesia para Cristo, y es importante que nosotros como hijos de Dios también lo entendamos así, la iglesia tiene una edad de casi 2000 años. Por lo tanto, decir que la iglesia va a entrar a la gran tribulación, fíjese bien, es llegar a creer, hermano, que los que ahora duermen en Cristo, es decir, nuestros hermanos que han muerto, pero que ahora duermen, así es el término dormir para un cristiano, ¿sí? Tendrían que resucitar, tendrían que, hermanos, volver a la vida, ¿sí? En cuerpo, en espíritu, su alma, para que entraran con nosotros al periodo de la gran tribulación. Tratar de entender eso, hermano, es algo arriesgado. Por este motivo, por el motivo de que, mire, los hermanos en Cristo en todas las edades y en diferentes tiempos y épocas han sufrido de una o de otra manera. Unos fueron perseguidos, otros fueron torturados, muchos fueron asesinados de formas inimaginables, terribles a lo largo de toda la edad o historia de la iglesia. Entonces imagínense que nuevamente quienes pasaron por eso tuvieran que volver, hermano, a resucitar para que entraran todavía más a un periodo más de sufrimiento. ¿No le parece que es algo exagerado? Y no solamente exagerado, sino hasta ilógico. Por lo tanto, usted y yo, escuche esto, que somos, por así decirlo, la última generación de la iglesia, pero aunque seamos la colita o aunque seamos la última generación de la iglesia, escuche, somos parte de este organismo vivo aquí en la tierra. Y por lo tanto, comprendiéndolo así, la iglesia, hermanos, no va a suceder eso con ella. No van a resucitar aquellos que ya sufrieron para volver a sufrir en el periodo de la gran tribulación. Ellos ya, hermano, pasaron la prueba. Ellos ya dieron, hermano, la prueba de su fe, y muchos con su propia vida. Amén. Tal vez alguien diga, exacto, por eso ahora falta que nosotros hagamos lo mismo. Pero yo quiero decirle una cosa, si a nuestros hermanos en Cristo les tocó, no quiere decir, hermano, que necesariamente a nosotros también. Y aún así, le digo algo, usted tal vez no lo sepa, pero sabe que en los países de Medio Oriente, en África, en China, hay una persecución terrible con aquellos que se hacen llamar cristianos, hijos de Dios. Pero tal vez usted y yo, mire, no nos damos cuenta, porque estamos absorbidos por otras cosas. Pero hay países, hermano, el día de hoy, en los que es un delito grave, tremendo, comparado, hermano, con el de un revolucionario, con el de la sedición, con el de estar en contra o en anarquía contra el gobierno. Fíjese bien, el ser cristiano es comparado con todo eso. Y donde el simple hecho de que una persona declare su fe en Cristo es motivo para encerrarle por cadena perpetua en una cárcel. Hay países donde el día de hoy está sucediendo eso. Así que, hermano, tal vez usted y yo, mire, vivimos en un estado, en un país en el que todavía todo eso no se ha visto. Pero el día de hoy están matando a cristianos con machetes, de las formas, hermano, más crueles, a palos, a golpes. Los están metiendo en cárceles hasta que ya no salgan de allí. Les están privando de sus pertenencias, de su libertad. Pero usted y yo, se lo vuelvo a repetir, no nos damos cuenta. Yo quiero decirle una cosa, la iglesia, por ese motivo, de ser algo más grande
que lo que localmente con nuestra vista podemos ver, la iglesia no entrará en la gran tribulación. Démosle gracias a Dios, pero escuche esto, no sea, hermano, que en este último periodo en el que la iglesia aún esté aquí sobre la tierra, escuche, nuestra fe tenga que ser probada. Y si fuera así, hermano, afiancémonos en el Señor. Amén. Imagínese lo que esta pandemia, hermano, ha provocado. Dios está en control de todo. Dios no está castigando al mundo con esta pandemia. Dios está permitiendo esta pandemia, porque esto está dando pie a estos últimos acontecimientos. Pero no quiere decir que esto esté fuera del control de Dios. No. Lo único que quiere decir es que todo esto se está formando para que Cristo, hermanos, venga por lo que es de Él, tome lo que es de Él, quienes somos la iglesia. Amén. Por lo tanto, hermano, ese es el segundo argumento. Comprender lo que la iglesia es. Tiene casi 2000 años de edad. Es algo más completo. Un organismo vivo, hermano, más completo. Y escuche esto. ¿Sabe usted que viendo la perspectiva de la iglesia de esta manera, el mayor porcentaje de cristianos ahora duermen en Cristo, es decir, han muerto? Los que entraríamos a la gran tribulación, hermano, comparado con todos los creyentes que ha habido a lo largo de la historia, hasta la cruz de Cristo, fíjese bien, podríamos decir que el porcentaje que quedamos, hermanos, somos un porcentaje menor. Amén. Por lo tanto, hermanos, este es el segundo argumento por el cual, hermanos, creemos que la iglesia, hermano, no entrará a la gran tribulación. Amén. Pero vamos a seguir, permítame continuar. Amén. Fíjese bien. Evidencia número 3. La evidencia número 3, hermano, es la que nos habla de que si la gran tribulación, fíjese bien, es el periodo donde Cristo va a retribuir la maldad del mundo y la dureza de su nación, fíjese bien, y aun como muchos piensan que la gran tribulación es para lavar nuestros pecados y ser purificados, entonces la salvación por gracia de la que Cristo nos hizo partícipes, hermanos, pues es falsa, ¿sí? Y por demás murió Cristo, ¿sí? Usted puede, hermano, fíjese bien, buscar ese versículo en la palabra de Dios. Amén. El versículo, hermano, donde el apóstol Pablo lo menciona, ¿sí? En relación al sufrimiento, en relación a la ira, a la condenación, donde si creyéramos que si la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación para que la iglesia pague sus pecados, entonces por demás murió Cristo. Entonces fíjese bien, ¿de qué habla la tercera evidencia? La tercera evidencia habla de que el sacrificio de Cristo fue en vano, ¿sí? Entonces, por demás murió Cristo, ¿sí? Busque ese pasaje, hermano, yo le invito. Agarre una concordancia, búsquelo. Está en una de las cartas del apóstol Pablo. Amén. Pero mire, lo que le quiero decir, hermano, es esto, ¿sí? Tiene que ver con el primer punto, ¿sí? Donde si decimos que la gran tribulación es el periodo de la retribución de Dios, entonces decir que la iglesia tiene que pagar sus pecados, que tiene que ganarse la salvación, entonces la obra de Cristo en la cruz es vana. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿para qué sufrió el Hijo de Dios? ¿Para qué fue, hermanos, desfigurado de su cara, deshecho de su cuerpo? ¿Para qué murió? Si entonces finalmente todos tuviéramos que pagar por nuestros pecados, lavar nuestros pecados. ¿Me estoy explicando? Esa es la tercera razón. ¿No le parece, hermano, que realmente hay cosas, hermano, que no le tenemos que buscar más argumentación, sino que simplemente entendiendo el contexto bíblico, la finalidad de la palabra, del propósito de Dios y de Cristo y de su Espíritu? Mire, hermano,
No nos aferremos a algo que simple y sencillamente Dios no respalda, que es el hecho de pensar que la iglesia entra a la gran tribulación. Dios no respalda, hermano, esa afirmación. Amén. Y vamos a seguirlo comprobando. La cuarta cosa, fíjese bien, tiene que ver, hermanos, con los tipos o con los ejemplos que en la misma palabra de Dios encontramos. Amén. Si usted ya tiene esto, lo voy a borrar. Si no, en una repetición un poquito más tarde, le puede poner en pausa el video y copiarlo. Amén, para que me permita continuar con las demás evidencias. Fíjese bien, como punto número 4, tenemos, hermano, los ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Esta es una parte muy importante, ejemplos en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se nos habla de un hombre llamado Enoc, ¿sí? Ahí en el libro del Génesis, capítulo 5, versículo 24. Y se nos habla de otro, fíjese bien, que todo el mundo también conocemos, que es Noé. Este personaje Noé, se nos habla alrededor del capítulo número 7, ¿sí? Bueno, quiero decirle de quién es figura, de quién es tipo cada uno de estos, ¿sí? Bueno, mire, si usted lee Génesis 5:24, nos vamos a topar con la palabra que dice que Enoc fue íntegro, ¿sí? Y por causa de ser íntegro, por causa, hermano, de tener una vida que a Dios le agradara, Enoc no vio la muerte, es decir, no murió. Es decir, en otras palabras, su alma no, hermano, fue desprendida de su cuerpo al grado que su cuerpo tuviera que ser enterrado. El cuerpo de Enoc no se encontró. ¿Por qué? Porque Enoc fue traspuesto. Y esa palabra traspuesto nos lleva al mismo significado de la palabra en hebreo y en griego de lo que significa arrebatamiento o rapto, ¿sí? Por lo tanto, hermano, Enoc, fíjese bien, es figura de la iglesia, de cómo Enoc fue quitado. Y escuche esto, Enoc fue quitado antes de ¿qué? Antes de que se llevara a cabo el diluvio. Es decir, el primer juicio de Dios sobre el mundo, que fue con el agua, ¿sí? Ahí en Génesis capítulo 6 también se puede leer todo esto, desde el capítulo 6 y llegando hasta el 7, ¿sí? Antes de la destrucción, Enoc fue arrebatado al cielo. No se encontró, hermanos, su cuerpo. No hubo quien encontrara, hermanos, aún sus huesos, o un cuerpo ya, hermano, en cenizas o descompuesto. Enoc fue traspuesto, fue arrebatado al cielo. Por lo tanto, escuche esto, Noé es un tipo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tras ese juicio de Dios en agua, que es el diluvio, Noé atravesó por medio de ese diluvio. ¿Y lo hizo en dónde? Lo hizo en el arca que Dios le mandó construir. Y sabe usted que el arca, escuche esto, ¿sabe usted que el arca de Noé es un tipo de Cristo? ¿Sí? Es decir, nos refleja la obra de Cristo, del Hijo de Dios. ¿De qué estaba hecha, hermano, la cruz de Cristo? De madera. La cruz de Cristo fue el medio para salvarnos a nosotros. Por lo tanto, hermano, el arca hecha de madera es un tipo de Cristo, porque la nación de Israel va a ser salva. Gran parte de esta, un gran remanente, como ya lo explicamos aquí, en el periodo de la aflicción de Jacob, de la gran tribulación, un remanente sale de allí, entre ellos los 144,000 sellados, que van a ser salvos, en un ejemplo o en una analogía de lo que Noé utilizó para ser librado del juicio de Dios, del diluvio, que fue el arca. Un tipo de lo que va a hacer Cristo, hermanos, durante el periodo de la gran tribulación con su pueblo, de convertirlos, lo que va a hacer Dios con su pueblo, para convertirlos
al verdadero Mesías, quien es el Cristo, quien es Jesucristo. Amén. Por lo tanto, hermano, fíjese bien, Enoc siendo un tipo de la iglesia y Noé siendo un tipo del pueblo de Israel, Enoc fue arrebatado como la iglesia será arrebatada y Noé atravesará, perdón, se me trabaron las palabras. El pueblo de Israel va a atravesar, ¿verdad? Mejor, por el periodo de la gran tribulación. Amén. Pero, finalmente, recuerda esto, Dios obtiene de Israel corazones convertidos a Él, convertidos a su Hijo, al Mesías. Amén. Entonces, fíjese bien, hay otro ejemplo, hermano, del cual, así como Enoc fue arrebatado antes del diluvio, así la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. Amén. Por lo tanto, hermano, vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjese bien, el siguiente ejemplo en el Antiguo Testamento, que sería el quinto o la quinta evidencia, tiene que ver con esto. Mire, mucha atención. El número 5, ¿sí? Tiene que ver con otros dos personajes que en el mismo libro del Génesis los encontramos, ¿sí? Uno de estos, fíjese bien, es Lot. Sí, ahorita vamos a ver el segundo. Pero primero vamos a ver a Lot. Si usted recuerda, Lot fue el sobrino de Abraham, ¿sí? Y esta historia nosotros la leemos en Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, la historia que conocemos de Sodoma y Gomorra. Pero específicamente de los versículos del 19 al 22, leemos una frase, hermano, donde Lot le pide a Dios, así le dice: dejadme escapar ahora allá y salvaré mi vida. ¿Qué venía sobre Sodoma y Gomorra? Venía también el juicio de Dios. ¿Recuerda la historia? Descendería, hermano, fuego del cielo que iba a consumir a la ciudad por todo su pecado, por toda su maldad. Pero antes, escuche, véalo, antes de que la destrucción llegara, el justo fue quitado de ella. Por lo tanto, los ejemplos que le estoy compartiendo nos muestran que el justo antes de la destrucción es quitado de en medio. Por lo tanto, los que hemos sido justos a través de la sangre de Cristo, a través de su obra en la cruz, vamos a ser quitados de en medio, vamos a ser arrebatados de la ira de Dios. ¿Sí? Usted lo puede leer en Génesis en este pasaje. ¿Sí? El juicio vendría sobre las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Pero ¿cómo? Dios le permitió a Lot salir de la ciudad e irse a las afueras para ser salvado. Así la iglesia también será salva de la gran tribulación. Amén. El sexto ejemplo, fíjese bien, el sexto ejemplo lo tenemos, hermano, en la vida de un hombre llamado Elías. ¿Lo recuerda? O el profeta Elías, ¿sí? Todos sabemos, fíjese bien, cómo en la historia que tenemos ahí en Segunda de Reyes, ¿sí? En el capítulo 2, versículos 11 o alrededor de este versículo, fíjese cómo encontramos que Elías fue arrebatado al cielo. Es una historia preciosa, ¿verdad? Que todos recordamos. Cómo él fue llevado al cielo, como en un carruaje, ¿sí? En un torbellino. Fue levantado y su cuerpo no se halló jamás. De hecho, si leemos los versículos desde el 1 y hasta un poco más del capítulo número 2, nos damos cuenta de que intentaron encontrar el cuerpo de este varón, pero no fue hallado. Y escuche esto. ¿Sabe en qué momento, hermano, Elías fue arrebatado? Fue arrebatado en el momento antes de que, tras un insulto que le hicieron al sucesor de Elías, que se llamaba Eliseo, un insulto de unos muchachos, de unos jóvenes, fíjese bien que se burlan de este siervo de Dios, Eliseo,
vienen 2 osos, hermano, y los despedazan a más de 40 jóvenes, me parece que son 42, el número exacto, ¿sí? Esa historia la puede leer en estos capítulos, alrededor del capítulo 2, ¿sí? Como en el capítulo 3 aproximadamente. Antes de que ese juicio, fíjese bien, por así llamarlo, que vendría como consecuencia de una burla sobre el siervo de Dios, Elías fue traspuesto, Elías fue recogido y no vio la muerte. Por lo tanto, escuche lo que le voy a decir, hermano, antes de que la iglesia vea la destrucción, la iglesia será arrebatada, tal como fue Elías, tal como fue Lot, que pudo salir, hermano, de la ciudad de Sodoma y Gomorra, tal como lo fue Enoc antes del diluvio. Puede decir amén. Estos son ejemplos, fíjese bien, que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿sí? Ahora, ¿sabe usted que hay ejemplos que también hablan de este tipo de arrebatamiento en el Nuevo Testamento? Vamos a mencionar algunos. Estos que vamos a mencionar son ejemplos de que para Dios el arrebatamiento no es algo descabellado como muchos hermanos se han encargado de ridiculizarlo. Recuerda que le he dicho eso, que hay no solamente gente de otras sectas y religiones, sino que hay dentro del mismo cristianismo gente que se burla del arrebatamiento diciendo que esta es una fantasía, que es algo irreal que muchos cristianos están creyendo. Cuidado las personas que digan eso, porque es burlarse de las palabras de Cristo. El arrebatamiento es algo real, y en los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, fíjese bien, nos vamos a dar cuenta de que el arrebatamiento no es una ilusión, no es una fantasía, no es algo ridículo como muchos se han encargado de hacerlo ver. No, el arrebatamiento es una promesa bíblica que la iglesia ha esperado por casi 2000 años. Es el estar con Él en su parucía. Amén. Entonces, hermano, fíjese bien, tenemos ejemplos, se los voy a escribir aquí. Tenemos ejemplos con los discípulos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, de los versículos del 16 al 21, ¿sí? Fueron arrebatados de un extremo del mar a otro, aproximadamente una distancia de 4,5 kilómetros, ¿sí? En un rato y en otro momento ya estaban del otro lado, ¿sí? Número 8, fíjese bien, otro aspecto que nos muestra como ejemplo en el Nuevo Testamento de que el arrebatamiento es algo real, lo encontramos con Felipe, ¿sí? En el libro de los Hechos, Hechos capítulo 8, versículo 39 y 40, donde después de predicarle al eunuco, el Espíritu Santo lo arrebató y de momento ya se encontraba en otra ciudad predicando el Evangelio. Esas citas bíblicas con calma usted las puede buscar. Número 9, fíjese bien, un hombre como el apóstol Pablo, en donde en 2 de Corintios él literalmente dice que si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé, pero él dice, conozco a un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, hablando de sí mismo, ¿sí? En donde le fue dado a escuchar cosas que no le fue dado dar a conocer a los hombres, ¿sí? Un hombre como Pablo, fíjese bien, sabía exactamente que la doctrina del arrebatamiento no es ridícula, no es fantasiosa. Un hombre de la talla de Pablo sabía que el arrebatamiento es algo que Dios puede hacer y que Dios hará con su iglesia. Por eso Pablo lo enseñó a los tesalonicenses, a los corintios, a los efesios, a los colosenses, en muchas cartas, incluyendo a los romanos, les hace referencias a lo que viene siendo el arrebatamiento de la iglesia. Ya lo hemos visto. Amén. El punto número 10, fíjese bien, o el ejemplo número 10, lo tenemos con el apóstol Juan, ¿sí? Ahí en el libro del Apocalipsis, donde en el capítulo 4, versículos del 1 al 2, leemos, hermano, cómo
este hombre, fíjese bien, este hombre, el apóstol Juan, le fue permitido subir al cielo, es decir, fue arrebatado para poder escuchar de Dios las cosas que sucederán después, lo que viene siendo el libro del Apocalipsis. ¿Sí? Son ejemplos en el Nuevo Testamento, hermano, de que el arrebatamiento es algo real, de que Dios tiene el poder de hacer eso. Y esto lo muestro por aquello de que muchos, hermano, no creen que Dios vaya a llevar a cabo el arrebatamiento. Creen que es algo ridículo, creen que es algo fantasioso. No lo es. Están las evidencias en el Antiguo Testamento, están las evidencias en el Nuevo Testamento. Y ahora, por si fuera poco, fíjese bien, tenemos pasajes bíblicos que hablan acerca de que la iglesia no pasará. Mucha atención. Vamos a ver el primero. Fíjese, el primero, el número 11 lo encontramos en Proverbios, capítulo número 11, versículo número 8, donde se lo voy a leer. Dice así: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. ¿Se fija? ¿Qué pasa con el justo? El justo es librado, como ya vimos los ejemplos del Antiguo Testamento, ¿sí? Como ya vimos que la iglesia va a ser arrebatada. ¿Por qué somos justos? Somos justos no en nuestras obras, sino somos justos en la obra del Hijo de Dios, quien llevó nuestros pecados en la cruz, con los cuales Dios trató con ellos en la cruz, con su Hijo, y ahora nos ha hecho sus hijos, hijos de Dios. Por lo tanto, el justo es librado de la tribulación, pero dice, mas el impío entra en lugar suyo. Amén. Entonces la iglesia va a ser arrebatada, hermano. Número 12. El siguiente versículo es uno precioso, hermano, que está en Isaías capítulo 57, versículo número 1, donde se lo voy a leer y dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Sí? Fíjese, perece el justo, los piadosos mueren, y todo el mundo lo toma de decir, se murió, y hasta echarles tierra, ¿verdad? O sea, hacerlo, tomarlo como burla, porque era malo, porque mira, no era tan bueno, no que era cristiano. Pero Isaías dice que el justo muere, el piadoso también, pero ¿por qué? Porque de delante de la aflicción es quitado el justo, y el impío ahí va a la aflicción. Isaías 57, verso 1. Allí mismo, fíjese bien, en Isaías encontramos otro versículo que me llamó mucho la atención, que al principio de esta contingencia, de este encierro, se utilizó, ¿verdad? Pero yo les comentaba a algunos hermanos que fue pues un versículo que, aunque sí representaba lo que estábamos viviendo, no era un versículo que hablara de eso, sino que este versículo de Isaías 26:20, fíjese bien, es un versículo que habla de lo que Dios va a hacer con su iglesia en estos últimos tiempos. ¿Me explico? Pero se tomó para esto de la pandemia como algo que estaba pasando. Mire, ¿por qué? Porque dice así, mucha atención, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Sí? Entonces, póngame mucha atención. Mire, cuando vino la pandemia, ¿qué hicimos? Nos metimos a nuestros hogares. Entonces, utilizaron este versículo para decir, anda, pueblo mío, entra en tu casa, ¿verdad? Aíslate, escóndete un poquito en lo que pasa la pandemia. Pero fue sacado del contexto para utilizarlo en eso, como un ejemplo, tal vez. Pero específicamente Isaías 26:20 nos habla, fíjese bien, de un pueblo, pueblo mío, un pueblo, fíjese bien, que ha sido redimido por medio de la obra del Hijo de Dios en la cruz. ¿Sí? Dice, entra en tus aposentos. ¿Sabe cuáles aposentos? Aquellos de los cuales dijo Cristo que iba a preparar lugar para nosotros.
Y dice, cierra tras ti tus puertas. ¿Sabe qué significa eso? El juicio de que cuando el tiempo de gracia termine, ya nadie podrá ser salvo. Es decir, no por medio de la gracia, ¿sí? Como lo puede ser ahora. Habla de cuando en aquellas parábolas como la de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que cuando el Señor llega y las que estaban preparadas se fueron con Él, entraron con Él al aposento y se cerró la puerta, llegaron las otras vírgenes que no se prepararon, que se confiaron, y golpeando la puerta querían entrar, y el Señor les dijo, apártense, no las conozco. Bueno, eso significa, cierra tras ti tus puertas. Va a llegar el momento en el que la iglesia, una vez siendo arrebatada, el periodo de gracia habrá terminado. Y va a comenzar un periodo de gran tribulación, en donde podrán salir salvos, pero el precio va a ser su vida misma. Como con los judíos en este periodo. Muchos van a morir, pero muchos van a ser convertidos a Él. Amén. Ahora, dice, escóndete un poquito. ¿Cuánto tiempo un poquito? Mire, 7 años. 7 años, hermano, aquí se lo pongo. 7 años de la gran tribulación. Y dice, por un momento. ¿Por qué dice por un momento? Esa frase es bien importante, por un momento. Déjese le explico. Por un momento nos da a entender de que no es definitivo que la iglesia se quede en ese lugar, sino de que nada más, fíjese bien, se esconde un poquito en el cielo la iglesia a través del arrebatamiento, pero por un momento significa que regresamos con Él a la tierra en su segunda venida, cosas de las que ya hemos hablado. Y luego dice, en tanto que pasa la indignación. ¿Sabe usted que la raíz hebrea de la palabra indignación habla de una tribulación en sobremanera? Por lo tanto, hermano, la iglesia, por versículos como estos, no se ve en la gran tribulación. Quiere que le dé algunos versículos ahora, hermano, pero del Nuevo Testamento, ¿sí? Fíjese bien, estos son del Antiguo Testamento, pasajes bíblicos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver algunos pasajes bíblicos, pero del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece? Vaya anotándolo todo. Amén. Vaya poniendo mucha atención. Ahora vamos a ver los pasajes bíblicos, pero en el Nuevo Testamento. Póngale así. Pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver algunos de estos. Fíjese bien. Tenemos, por ejemplo, el pasaje principal que encontramos en Mateo 24, sería el número 14. Mateo 24, versículo 22, donde dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Qué significa? Ya lo explicamos, lo recuerda. La palabra escogidos, ¿sí?, es en el griego selectos, ¿sí? Y una raíz, fíjese bien, tanto griega como aramea o hebrea de esta palabra, nos habla de que esos selectos o escogidos tienen que ver con la misma nacionalidad del Mesías. Por lo tanto, se deduce bíblicamente, exegéticamente, fíjese bien, se deduce que los escogidos en Mateo 24, 22 no es la iglesia, sino que son el remanente, son los 144,000 que salen de la gran tribulación. Amén. Por lo tanto, hermanos, tenemos que profundizar y encontrar la exégesis de las palabras, ya que esto nos abre el panorama. Hermano, nos da una mayor luz, una mayor iluminación, el Espíritu Santo por medio de la exégesis de las palabras. Amén. Por lo tanto, lo que se menciona aquí en Mateo 24, 22, lo vuelvo a decir, como escogidos, esos escogidos no es la iglesia. Con base a la exégesis de la palabra, se refiere a los judíos. Amén. Ahora, fíjese bien, tenemos otro pasaje en Romanos. Romanos capítulo 5, versículo número 9, donde dice,
pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? No de la gran ira, porque acuérdense, el día de la gran ira es en la segunda venida. En ese día venimos con Cristo. No, aquí nos habla de la ira. Esa ira es la retribución divina que se lleva a cabo en ese periodo de la semana 70, la gran tribulación. Amén. Por lo tanto, fíjese bien, dice la frase ahí, dice salvos, ¿sí? Dice salvos de la ira, de la ira. Lo puede buscar y léalo. Dice que por él seremos salvos de la ira. Este de, fíjese bien, con base en las reglas de la hermenéutica, este de es excluyente. ¿Qué significa excluyente? O sea, significa que estamos fuera de. Por lo tanto, ¿estamos fuera de qué? Fuera de la ira. No estamos en la ira. En la ira sería incluyente, pero es excluyente el de. Por lo tanto, hermanos, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Tenemos otros pasajes. Mire, voy a borrar ahora acá para ponérselos. Le había comentado yo que vamos a estudiar algunos pasajes en las cartas de Pablo a los tesalonicenses, porque aquí encontramos varios. Fíjese bien, el número 16 lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, donde claramente Pablo dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Fíjese, otra vez utiliza el mismo de la ira venidera, o sea, la ira que viene. ¿Cuál es la ira que viene? La ira de Dios en este periodo, que termina con el día de la gran ira de Dios, el día del Señor, o sea, la segunda venida. Pero la ira de Dios es durante este periodo de 7 años, la retribución divina. Por lo tanto, Pablo utiliza el mismo de forma excluyente, exegética y hermenéuticamente, dándonos a entender que la iglesia no está en la gran tribulación, sino que la iglesia está fuera de la gran tribulación. Amén. Aquí mismo en Primera de Tesalonicenses, fíjese bien, pero ahora en el capítulo 4 y en el versículo número 17, un pasaje que hemos estudiado, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los muertos en Cristo resucitan primero, son transformados, van a las nubes, al aire, e inmediatamente nosotros les seguimos y nos encontramos con ellos en el aire. ¿Para qué? Para recibir al Señor, y así estaremos siempre con Él. Amén. Tema que ya hablamos, fue de los primeros. Número 18. Fíjese bien, lo tenemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, donde la palabra dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Pero se da cuenta lo que dice: no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Recuerde, por demás murió Cristo, el punto 3. Búsquelo en su Biblia, se lo dejo de tarea. Busque en su Biblia dónde está ese versículo. Porque por demás murió Cristo. En vano sería el sacrificio de Cristo si creyéramos que la iglesia tiene que pagar sus culpas y pecados, purificar su fe en el periodo de la gran tribulación. Cristo lo hizo en la cruz. No nos ponemos en ocasiones diciendo que y jamás se acordará de nuestros pecados. Mire, a mí me sorprende que muchas personas que hablan de que la iglesia tiene que entrar a la gran tribulación son las personas que más en ocasiones dicen que Cristo ya nos salvó. ¿Y de qué nos salvó? Precisamente de la ira de Dios, no de la ira del diablo. La ira de Dios como consecuencia de nuestros pecados.
El diablo está feliz teniéndonos en pecado, ¿sí? El diablo no se enoja porque pequemos. Quien no ve bien que pequemos es Dios. Y cuando pecamos nos hacemos merecedor a un castigo. Pero por medio de la obra de Cristo somos salvos de ese castigo. ¿Y cuántos hemos sido salvos? Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, estos 3 pasajes que están en la carta de Pablo a los tesalonicenses hablan en su mayoría de la obra de Cristo que nos libra. Lea, hermano, mire, yo le invito, lea las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses. La primera tiene tan solo 5 capítulos. La segunda tiene solamente 3 capítulos. Si no me equivoco, sí tiene nada más 3. Entonces, léalos para que entienda todo el contexto de cómo Pablo adoctrinó a esta iglesia de Tesalónica en este tema, hermano, de los últimos tiempos, de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento. Amén. Fíjese bien, tenemos otro pasaje, pero ahora en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, pasaje que hemos estudiado bastante. Vamos a encerrarlo todo del 1 hasta el 10, donde vemos que el Espíritu Santo detiene al inicuo, al anticristo. Pero una vez que el Espíritu Santo se ha quitado del medio, es a quien se refiere allí, entonces la iglesia va a esa reunión, a ese recogimiento en el aire con el Señor. Y nos iremos con Él durante un periodo de 7 años, pero por un momento, y entonces regresamos a la tierra con Él para establecer, para que Cristo establezca y nosotros reinar con Él durante el periodo de los 1000 años. Amén. Por lo tanto, hermano, tenemos que tener claramente todo este panorama. Y ahora, si le añadimos esto, fíjese bien, un pasaje que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo número 10, donde dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Qué clarísimo, hermano. Dice, yo también te guardaré. Pero ese guardaré, escuche, muchos lo interpretan de que al atravesar por la gran tribulación Dios nos va a guardar. No. Ese guardaré, exegéticamente, haciendo la exégesis de la palabra, fíjese bien, yendo a sus raíces, nos habla de la salvación de la que Pablo, en un paralelismo, habla aquí, en Primera de Tesalonicenses 1, verso 10, de cómo nos libra de la ira venidera, ese de que es excluyente. Por lo tanto, ese guardar de Dios no es en medio de la ira, sino que ese guardaré de Dios es fuera de la ira que viene. Oh, hermano, gócese, amén. Gócese, ¿por qué, hermano? Porque tenemos la palabra profética más segura. Amén. Fíjese bien, hermano, en este pasaje de Segunda de Tesalonicenses ya lo hemos estudiado bastante, ¿verdad? Se lo expliqué brevemente, hermano, cómo viene la apostasía, viene aquel inicuo, cómo viene una serie de señales y de acontecimientos, pero para que el anticristo se manifieste, la iglesia debe de ser quitada primero. Cuando el anticristo se manifieste, la iglesia ya no estará en la tierra y da inicio el anticristo a los 7 años de la gran tribulación, la semana 70 de la que habla, hermanos, el profeta Daniel. Amén. Hermano, yo quiero invitarle con todo esto, no a contender, no a pelear. Miren, lo más importante, como yo se lo dije en una ocasión a una persona, le dije, lo más importante es que tengamos la salvación, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que nos sintamos contentos, hermano, de esa salvación que tenemos. Pero aún así, le estamos mostrando las evidencias bíblicas que nos muestran que la iglesia no se ve por ningún lado en la gran tribulación. Y yo quiero terminar el estudio de hoy haciéndole un llamado a que esté preparado para todo esto. Hay gente que no quiere saber de este tema porque creen que estos temas causan confusión y división. Hay gente que no quiere saber de este tema porque no quieren estudiar. Hay gente que no quiere saber de este tema porque les da miedo.
Pero este tema es importante que lo conozcamos, porque si no lo escuchamos, este tema, al pasarlo por alto, escuche, puede hacer que vivamos una vida de noche, es decir, sin darnos cuenta de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está hablando, y privarnos de una bendición tan grande que puede ser el arrebatamiento. No se pierda esta promesa. Asegúrese la promesa del arrebatamiento. Y es a lo que me refiero, que se prepare. Haga sus maletas, prepare sus maletas para este viaje. Y sabe, las maletas son una vida en santidad, son una vida en transparencia, son una nueva vida en un nuevo nacimiento. Es una vida cristiana, con fe, con obras, no con obras para salvación. La fe es para salvación, las obras siguen a la fe, hablan de que somos hijos de Dios. Prepárese, haga sus maletas. Ahora me entiende cuando digo eso. Es preparar nuestra vida, reconciliarnos con Dios, volver a Él. Si un día le conocimos, si un día le servimos, volvamos a Él, porque estamos viviendo sin duda los últimos tiempos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y si hubiera alguna persona que por primera vez quiera recibir a Jesús en su corazón, comenzar a preparar sus maletas recibiendo a Cristo en su corazón, haga esta oración diciendo así después de mí: Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor, te hago el Salvador de mi vida, creo en ti como el Hijo de Dios, como el Cristo de Dios. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Ahora quiero vivir para ti, entregarte mi corazón y ser un hijo tuyo. Escribe mi nombre en el libro de la vida por la salvación que yo sé que hay en ti. Manda tu Espíritu Santo a mi vida, que habite en mi corazón y que tú seas el Rey de todo mi ser. Yo declaro con mi boca y creyendo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador de mi vida. Amén. Amén. Ahora todos, hermanos, vamos a orar. Pongámonos a cuentas con Él. Ya dejemos el pecado, dejemos las fachadas, dejemos los pleitos, dejemos las divisiones, dejemos lo que no glorifica a Cristo y busquemos lo que le glorifica a Él. Demos testimonio de Él, prediquemos la palabra, sirvámosle a Dios. Hay mucha gente que tiene llamados, que tiene dones, que tiene ministerios y no está sirviendo a Dios. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué no has servido a Dios en lo que Dios te dio? ¿Qué estás esperando? ¿A que Él venga? Cuando Él venga será demasiado tarde. Y dice la palabra que bienaventurado será aquel siervo a quien su Señor lo encuentre haciendo así, es decir, trabajando. Así que vamos a orar y comencemos de ya a hacer lo que tenemos que hacer. Ore conmigo y diga: Señor Jesús, te entrego mi vida, tú eres el Señor de mi vida, soy salvo por tu obra en la cruz, ese sacrificio es mío, fui limpiado con precio de sangre, fui comprado por tu sangre y te doy las gracias. Me arrepiento de mis pecados, perdóname de todos. Y hoy me rindo a ti, me someto, Señor, a ti. Y vengo, Señor, a entregarte mi vida, los dones, los talentos, aún el ministerio, Señor, que me has dado y que no he estado ejerciendo. Vengo a entregártelo a ti para que lo uses. Es decir, quiero servirte. Quiero ser hallado sirviéndote. Aún en medio de esta pandemia, aún en medio de la peor crisis, aún en medio de la peor situación, quiero ser encontrado sirviéndote a ti, Señor. Quiero estar preparado para ti.
Y hoy renuncio al pecado. Hoy decido darle la espalda al pecado y caminar hacia ti en santidad. Toma mi vida. Aquí estoy delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Un estudio, creo yo, hermano, bastante necesario, pero también muy sustancioso. ¿No lo cree? Compártalo. Amén. Compártalo para que sus familiares, otros hermanos en Cristo, se preparen también. Estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo no tarda. Hemos hablado de fechas tentativamente, no afirmando, pero para darnos una idea de cuándo todo esto va a suceder. Y es pronto. Yo le invito, comparta la palabra, pásela por Facebook, pásela por YouTube. Amén. Que el objetivo sea darla a conocer para que más gente venga al conocimiento de Cristo. Amén. Predique la palabra. Gloria al Señor. Hermanos, les amamos. Amén. Gloria al Señor. Reciban saludos aquí en Aguascalientes, la iglesia local. Todas las iglesias que el Señor nos permite ministrar, que el Señor les bendiga. Les amamos en el amor de Cristo. A todos los pastores, a todos los ministerios. Amén. Estamos pendientes por estar, ¿verdad?, allí con peticiones de oración, con apoyo. Hermanos, les amamos. Amén. En la imposición de manos también. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga a la iglesia en San Ignacio, a todos mis amados hermanos. Nos estamos viendo, ¿verdad? Saludos hasta Mérida, Yucatán, hasta Oaxaca, Coatepec, Veracruz, Estado de México, a todos nuestros amados hermanos, en Nuevo Vallarta también y en los Estados Unidos. A toda la iglesia local en Aguascalientes también, a mis hermanos pastores, que el Señor los bendiga. Ánimo, hermanos, vamos a trabajar. Amén. Que la pandemia no nos robe nuestro trabajo. Amén. Busquemos la manera para seguir ejerciendo el llamado que recibimos del Señor. Amén. Yo le insto a que sigamos adelante. Amén. Que el Señor le bendiga mucho. Recuerde que mañana viernes no hay transmisión. Nos veremos hasta el sábado a las 7 de la tarde en la reunión de oración. Amén. Y el día domingo habrá transmisión. Escúcheme bien. Habrá transmisión, no en vivo desde la iglesia como fue el domingo pasado, sino que vamos a preparar en vivo, fíjese bien, la transmisión de la palabra de Dios como lo habíamos estado haciendo en los domingos anteriores. Amén. No será en vivo desde la iglesia, sino un video precioso en vivo para que los que lo quieran ver, lo quieran recibir, quieran escuchar la palabra, adelante, lo puedan hacer. Amén. Y recuerden, todos aquellos que quieran venir a la iglesia a volver a congregarse, adelante. Salvo aquellos que quieran hacerlo por motivos de salud, resguárdense aún en casa. Amén. Estamos siguiendo los protocolos, todos los protocolos. Amén. Desde los pocos niños que ahorita están asistiendo, ¿verdad? También como una medida de contingencia, hasta en los adultos. Pero no se olviden, el congregarnos es una bendición. Y cuando estamos juntos en armonía, Dios se manifiesta. No el miedo, no el temor, no la enfermedad, sino el poder de Dios. Amén. Así que gloria al Señor. Nuestro servicio normal a las 11 de la mañana, siguiendo todo el protocolo sanitario. Amén. Todos son bienvenidos, todos son recibidos. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos entonces el día sábado a las 7 de la tarde. Amén. Pase un buen fin de semana y prepárese. Amén. Que el Señor le bendiga hasta el sábado.